Como comenté recientemente, el Papa emérito Benedicto XVI y el cardenal Robert Sará fueron coautores de un libro muy importante que se llama From the Depth of Our Hearts, de lo profundo de nuestro corazón. Su última edición es la edición italiana. La última vez que hablamos solamente teníamos la edición francesa y la edición norteamericana. Y ahora se ha publicado la edición italiana por la editorial Cantagalli, y simplemente les recuerdo un poco cuál ha sido la historia de este conflicto en torno al libro. El libro es un texto que tiene 5 capítulos, una introducción y un epílogo. Y uno de estos capítulos, el libro, como les decía, es un libro delgado. Uno de estos capítulos es un capítulo redactado por el Papa emérito Benedicto XVI. El capítulo del Papa emérito Benedicto XVI es un capítulo hermosísimo. En realidad todos, el que está acostumbrado a leer al cardenal Robert Sará, que es el prefecto de la Congregación para el Culto Divino, y un colaborador cercano del Papa Francisco, o sea que nadie lo puede llamar un o un crítico o un enemigo o lo que sea del Papa Francisco. Sería completamente injusto hacerlo, ¿no? Pero hay gente que lo ha hecho y ahora explico por qué, pero quiero actualizarlos, digamos, con la situación actual, ¿no? El Papa emérito Benedicto XVI contribuyó con este capítulo que de todos es probablemente de todos los del cardenal Sará, y aprecio muchísimo la escritura del cardenal Sará, es, digamos, el más sencillo de las cosas que él ha escrito, porque él es un tremendo teólogo, ¿no? Uno de los más grandes del siglo XX y principios del XXI, y es además una persona de una gran espiritualidad. Y en este texto él defiende y explica cuál es el valor del celibato y cómo, más allá del debate de que el celibato no es un dogma, porque no lo es, sino que es una disciplina de la Iglesia, como ese hecho no significa que no sea importantísimo para el presente y para el futuro de la Iglesia. Entonces, ustedes ya saben, hemos contado la historia de qué cosa pasó con el libro el día que se revelaron pasajes del texto del libro un domingo. El día lunes hubo una guerra impresionante de los periodistas que tienen una agenda, y esa agenda es que se acepte, es que el Papa Francisco acepte en su muy próximo documento sobre el sínodo de la Amazonía, su exhortación apostólica, acepte el caso de los sacerdotes casados, aun cuando la aceptación de esta situación de sacerdotes casados se limite por ahora solo a la Amazonía. Ellos ya saben, los partidarios de esto, de que existe el sacerdocio casado, saben que si se acepta en un lugar, es cuestión de tiempo para que se vuelva una norma universal y desaparezca el sacerdocio célibe como la única opción en el mundo de la Iglesia occidental, que, como explican tanto el cardenal Sará como el Papa emérito Benedicto XVI, sería una cuestión dramática. En la existencia de este texto con este peso enorme del Papa emérito volvió locos a los operadores de la prensa ideológica, ¿no? La prensa católica ideológica, la revista América, el National Catholic Reporter, Crux Internacional, la corresponsal de Radio Cope en España, etcétera, ¿no? Entonces, esto ejerció una tremenda presión que obligó que el secretario del Papa emérito, Monseñor Gainswein, que se encuentra en una situación muy complicada porque al mismo tiempo de ser secretario personal del Papa emérito es también jefe de la Casa Pontificia del Papa Francisco, ¿no? Saliera con lo que llamamos, lo que se conoce en inglés con el término de tratar de partir un cabello por la mitad
pero no a lo largo, sino por el medio, ¿no? Digamos, o sea, verticalmente. Y decir que el texto que estaba en el libro sí era un texto del Papa Benedicto, pero que él no había querido aparecer como coautor y no quería aparecer en la carátula con su fotografía. El asunto es que la versión italiana de Cantagalli, que salió después de esta advertencia de Monseñor Ganjuan, ha salido tal cual, con, digamos, ambos autores como coautoría. La edición norteamericana va a salir, ya lo ha prometido Ignatius Press, y la edición francesa pues ya había salido cuando Monseñor Ganjuan hizo esta explicación. Entonces algunos dicen, bueno, en la segunda edición, si hay una segunda edición, publicaremos una cosa distinta. Pero para los que han tenido una postura ideológica frente a este caso, no les ha interesado primero tratar de desacreditar a Monseñor, al cardenal Sará, que es un hombre de una estatura moral enorme, acusándolo de haber, entre comillas, manipulado al Papa emérito, incluso acusándolo de haber abusado de un anciano, ¿no? Cosas tan ridículas como estas. Y para esto el cardenal Sará ha dejado en claro que el pasado fin de semana tuvo un encuentro personal con Benedicto y que todas las cosas han quedado aclaradas, ¿no? Que el Papa emérito Benedicto no tiene ningún resentimiento, no se ha sentido utilizado, no se ha sentido manipulado, no se ha sentido abusado como anciano, ¿no? Y en consecuencia toda esta ofensa es una farsa. Entonces, es curioso que una vez que el cardenal Sará explicó esto, es decir, que tuvo esta conversación privada con el Papa emérito y que todas estas cosas quedaron en claro, eso no evitó que quienes son partidarios del sacerdocio uxorado, es decir, del sacerdocio casado, hayan seguido atacando esto y han tenido dos líneas de ataque. Una, que diciendo que esta es una intromisión de un papa emérito y que debería existir una legislación canónica diciendo que limitando cuáles son las cosas que un papa emérito puede hacer, ¿no? Que haya nuevas normas que digan el papa emérito se debe quedar callado porque, digamos, Benedicto XVI efectivamente ha abierto la puerta a esta posibilidad en adelante y el mismo Papa Francisco ha dicho, mira, el día que yo sienta que ya no tengo fuerzas para seguir adelante, yo también pienso retirarme, o sea, no voy a esperar a fallecer en el puesto de pontífice y esto se puede comenzar a convertir en una tradición más regular en la Iglesia, donde vamos a tener un Papa reinante y un Papa emérito. Entonces, han dicho hay que normar lo que un Papa emérito quiere hacer, no tan preocupados por el futuro, sino básicamente para ver si pueden silenciar de una manera definitiva a el Papa emérito Benedicto XVI, que mucho antes de ser Papa era un importante teólogo que escribía múltiples textos y que después de haber dejado el pontificado, el gobierno pontificio, Benedicto XVI sigue siendo un teólogo con el derecho de seguir escribiendo, ¿no? Es decir, este hecho de decir, bueno, no, es que él interviene como papa, no se aplica con alguien que es un teólogo, ¿no? Entonces, la segunda línea de ataque ha sido tomada por alguna gente que es simplemente absolutamente hostil al Papa Benedicto. Y recientemente yo contestaba con un tuit más o menos irónico a este señor Robert Mickens. ¿Quién es Robert Mickens? Robert Mickens es un británico que pasó por varios medios en Roma, que sigue viviendo en Roma, y que fue finalmente contratado para que este diario francés, uno de los pocos diarios católicos que existen en el mundo, o sea, un cotidiano, ¿no?, que se llama La Croix, o La Cruz,
y que es de la editorial Bayard Press. Como el francés no era un idioma suficientemente influyente, decidieron financiar una edición internacional que se llama La Croix International. Y pusieron a este señor Robert Mickens como una especie de corresponsal, editor en Roma. Robert Mickens es conocido por sus tweets tremendamente amargos y críticos de cualquiera que no defienda, digamos, la línea talibana de quienes son los psicofantes del Papa, ¿no? Y acá no hablo de defender al Papa, porque yo defiendo al Papa, pero quienes pretenden ser interpretantes del Papa, a quienes yo respeto como hermanos en la fe y como seres humanos, pero no respeto como profesionales y en consecuencia critico, como critico ahora a este señor Robert Mickens, él argumenta en un tuit, o sea, miren ustedes cuántas palabras pueden entrar en un tuit, que los argumentos presentados por el artículo de o el ensayo que incluye el texto del Papa Emérito Benedicto en este libro, Desde el fondo de nuestros corazones, presenta argumentos que son frívolos y que son completamente ilógicos y pobres. Los argumentos de Benedicto XVI, del Papa Emérito, según Robert Mickens, que creo que debe tener un título en, no sé, cocina o... y no quiero hablar más de los cocineros a los cuales admiro, porque como saben ustedes yo soy una persona que le gusta comer, ¿no? Pero debe tener algún título en alguna cosa, o tal vez ninguno, ¿no? Está diciendo que el texto del Papa Emérito Benedicto XVI, es decir, un coloso de la teología que tuvo un debate con el que es considerado el filósofo de la segunda mitad del siglo XX más importante de Europa, Jürgen Habermas, ¿no? Un connacional, un alemán. Y tras el debate, cuando le preguntaron a Jürgen Habermas por qué él decía que había sentido que había en el mejor de los casos empatado el debate o que lo había perdido, y le preguntaron por qué pensaba eso, que respondió simplemente porque el cardenal Joseph Ratzinger es más inteligente que yo. O sea, Jürgen Habermas, que como un filósofo muy importante, eticista, pero agnóstico, que debería ser de la admiración de Robert Mickens, termina diciendo que Benedicto XVI, o digamos en ese entonces el cardenal Joseph Ratzinger, era más inteligente que él. Y Robert Mickens de la Croix International, que, o sea, el 99% de ustedes que me están escuchando ni siquiera sabían que esta publicación existe, dice que los argumentos del Papa Benedicto son argumentos insulsos, incompetentes y totalmente deleznables. Lo dice él. Si yo fuera Robert Mickens y hubiera querido escribir el tipo de artículo ideológico que él ha escrito, simplemente manifestando su enojo y su bilis, y lo peor de todo es que le pagan por eso, ¿no? Porque, claro, como ustedes saben, nosotros en redes sociales podemos manifestar cómo nos sentimos, pero nadie nos paga. Bueno, pero él le escribe esto y le pagan, ¿no? Ni siquiera entrevista a otros teólogos con algo de talla que puedan criticar los argumentos del titán teológico que es el Papa Emérito Benedicto XVI. No, lo hace él, que no tiene ni título ni conocimiento y que es un periodista. Y hermano, ¿quiénes somos los periodistas? Los periodistas somos lo que sabemos un poco de todo y todo de nada, ¿no? Entonces,
Por lo menos yo me limito a eso, comento de muchas cosas, me informo antes de comentar, pero jamás me declaro un experto. Tendría que tener tendría que no tener sangre en la cara. Pero ese es Robert Mickens y varios como él. Entonces, lo importante, hermanos, es que nosotros seamos conscientes no tanto de lo absurdo de estos debates, sino de la profundidad del argumento. Es decir, lo que está en juego con celibato sacerdotal es una tradición teológica que ha sido un camino de santidad, de testimonio, de entrega, y que en consecuencia demuestra que los beneficios del celibato sacerdotal son superiores desde el punto de vista filosófico, teológico, ético, emocional y pastoral a lo contrario, a que los curas se casen. Y tanto el cardenal Sará como el Papa Benedicto, el Papa Emérito, han sido capaces de presentar claramente este argumento, así no le guste a Robert Mickens y su combo. Que tengan un buen día.